Muy bien, hermanos, vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios. Antes de leer un texto en el que nos vamos a centrar, en el capítulo 15, vamos a pedir, hermanos, la gracia del Señor, que nos conceda, hermanos, el poder disfrutar de su palabra como lo hizo María en aquel día donde el Señor fue a su casa y se sentó ella a sus pies. Oremos, hermanos, que sea un tiempo de bendición para todos y principalmente, hermanos, para la gloria del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor. Te damos nuevamente gracias por tus misericordias, Señor, por permitirnos estar reunidos para adorar tu nombre. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder aprender de ella, Señor, de poder mirar tu carácter, Señor, tu amor. También, Señor, tus advertencias solemnes, Señor. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra, Señor. Bendice tu palabra predicada, Padre. Glorifícate en este tiempo, Señor. Padre, no queremos escuchar tu palabra y olvidarla pronto. Queremos ser hacedores de tu palabra. Que tu palabra, Señor, el día de hoy nos hable de manera especial. Ayúdanos, Señor, a poder tener claridad de lo que tú nos muestras en estos pasajes del libro de Josué. Te ruego, Señor, me des gracia para predicar tu palabra. Me ayudes, Señor, a poder compartirla con fidelidad, Señor. Bendice este tiempo, Padre. Bendice tu palabra, te lo rogamos, para tu gloria, Señor, para el avance de tu reino, para la bendición de tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, por favor, y vayamos a Josué capítulo 15. Josué capítulo 15, y vamos a leer, hermanos, del versículo 13 al versículo 19. Josué 15, versículos del 13 al 19. Leamos. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Ahimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, recordemos, el libro de Josué tiene 3 divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 12 vemos la
la entrada y la conquista de la tierra prometida. Después, desde el capítulo 13 y hasta el capítulo 22, todos estos capítulos, hermanos, nos detallan la repartición de esa tierra ya conquistada, la repartición de la tierra de Canaán a las diferentes tribus. Y los capítulos 23 y 24 de este libro nos presentan el discurso de despedida de Josué. Entonces nosotros nos encontramos, hermanos, en esta sección larga del libro de Josué que nos habla del repartimiento de las tierras. La última ocasión vimos en el capítulo 14 el sistema que se empleó para esa repartición de las tierras, que fue a través de las suertes. Posteriormente vimos la figura de Caleb, que para ese entonces ya era un anciano de 85 años. Vimos la petición que Caleb le hace a Josué de que le entregue esa tierra, ese monte que en los tiempos de Moisés le había prometido a Caleb. Las instrucciones, hermanos, que el Señor había dado a Josué en la repartición de las tierras se están llevando a cabo como el Señor lo había dispuesto. Vimos también, hermanos, el ejemplo de Caleb como un hombre de fe firme, como un hombre positivo, como un hombre comprometido con su Señor. Y cada una de las tribus entonces, hermanos, comenzó a recibir lo que por suertes les había tocado a cada uno. Josué entregó en primer lugar la porción a Caleb dentro de la tribu de Judá. Le otorgó Hebrón, toda la zona de alrededor de Hebrón. Y entonces este capítulo 15, hermanos, nos sigue describiendo la repartición de las tierras a la tribu de Judá. Los capítulos del 15 al 17 nos van a presentar, hermanos, una descripción detallada de cada una de las ciudades, de cada uno de los límites en esa repartición. Si ustedes ven, hermanos, el capítulo 15, podemos ver que son 63 versículos y prácticamente nos habla acerca de todo eso que fue entregado a Judá. Es de esos textos, hermanos, esos pasajes que para algunos pareciera algo monótono, ¿no? Como las genealogías. Pero recordemos, hermanos, que toda la palabra es inspirada por Dios y toda la palabra es útil. Toda la palabra nos enseña algo. Dentro de estos capítulos, del 15 al 17, donde se nombran ciudades y territorios, dentro de estos capítulos tenemos textos que son de gran importancia y de gran utilidad para nosotros. Nos van a enseñar algo muy importante, hermanos, con respecto a nuestro pecado. Así que vamos a ver, hermanos, dos actitudes que se contrastan dentro del pueblo de Israel. Por un lado vamos a ver a Caleb y a Otoniel. Estos hombres valientes, hombres de fe que confiaron en el Señor para conquistar sus tierras. Y por otro lado vamos a ver a los hijos de José, hombres perezosos, hombres cobardes, hombres que estuvieron descontentos con la suerte que les tocó, hombres que consideraron que ellos debían merecer más por ser hijos de José o descendientes de José. Y vamos a ver que ellos se quejaron porque esas tierras que se les dio, que Josué les dio, tenían todavía cananeos a quienes tenían que vencer. Hermanos, de la misma manera, en medio del pueblo de Dios, muchas veces vemos estas actitudes contrastantes. Vamos a dividir este sermón en tres partes. Primero vamos a ver el gran ejemplo de Caleb y de Otoniel. Eso en primer lugar, el gran ejemplo de Caleb y Otoniel.
En segundo lugar, vamos a ver el mal ejemplo de los hijos de José. El mal ejemplo de los hijos de José. Y en tercer lugar, vamos a ver el llamado a dar muerte al pecado. Así que comencemos con nuestro primer punto, el gran ejemplo de Caleb y Otoniel. Hermanos, en esta repartición de las tierras, después de que finalmente el pueblo de Dios conquistó Canaán, se empieza el repartimiento y ya dijimos que ahí estaba la presencia del sacerdote Eleazar, la presencia de Josué y la presencia de cada uno de los representantes de las 12 tribus de Israel. Ahí estaban, el proceso, el método era a través de la suerte. Y vemos ahora, hermanos, que el primero que Josué llama es a Caleb, es al primero que se le da su herencia. Y ahí vemos a estos dos antiguos amigos, ahora ancianos, aquellos que años atrás tuvieron el privilegio de andar por el desierto durante todos los 40 años. Estos dos hombres que tuvieron el privilegio de que sus vidas fueran preservadas hasta que llegaron a la tierra prometida. Recordemos que de toda la generación, hermanos, solo Josué y Caleb, de toda esa primer generación que salió de la esclavitud en Egipto, solo estos dos hombres tuvieron el privilegio de andar por el desierto durante 40 años y de llegar a la tierra prometida. Y ahora están nuevamente juntos, ahora ya en la repartición de la herencia de las tierras. Y Dios, a causa de la fidelidad de Caleb, le había prometido entonces un monte, el monte Hebrón. Y eso es lo que Caleb le reclama y le dice a Josué: dame ese monte, dame esa herencia. Aún a mis 85 años estoy dispuesto a pelear, a acabar con esos cananeos que están todavía ahí, a echarlos fuera para que el Señor pueda ser glorificado en esta tierra que Él nos ha prometido y que ahora nos ha dado. Y Hebrón fue entregada entonces a Caleb, pero hermanos, la posesión de esa tierra no era una tarea fácil. Caleb tenía que matar a 3 hijos de Anac. Los anaseos eran esos gigantes, hermanos, que leemos en las Escrituras y que aún más adelante los vemos en los tiempos de David. Así que esto no era una tarea fácil, hermanos, pero Caleb, como dijimos la última ocasión, es un ejemplo de fe firme, es un ejemplo de valentía, es un ejemplo de un hombre que tenía su confianza únicamente en el Señor, que no se miraba a sí mismo, un hombre que siempre vio las cosas de manera espiritual. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Caleb fue junto con Josué con esos espías y ellos fueron los que regresan de Canaán y dan buenas noticias y tratando de animar al pueblo, aun cuando el pueblo trató de apedrearlos por ese ánimo que ellos tenían? Así que vemos que a Caleb se le está entregando en este capítulo 15 finalmente esa ciudad de Hebrón. Veamos, hermanos, los versículos 13 y 14 de este capítulo 15 de Josué. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Jimán y Talmai, hijos de Anac. Así que para que Caleb pudiera tomar, hermanos, esa porción de la tierra que Moisés le había prometido, él tuvo que mostrar gran valentía. Recordemos que el pueblo de Dios había sido comisionado por Dios
para que ellos fueran los ejecutores de su juicio contra estas naciones cananeas que eran rebeldes, que eran idólatras, que eran inmorales, que eran perversas. El pueblo de Dios estaba llamado a eso. Para eso, hermanos, llegaron a Canaán para conquistar, para acabar con todos esos enemigos como parte del juicio de Dios y entonces poder habitar en armonía en esta tierra que fluía leche y miel. Y aunque este versículo 14, hermanos, nos dice que Caleb los echó de ahí, cuando nosotros vamos al libro de Jueces, en el capítulo 1, vemos que Josué los mató, que Josué los aniquiló con su propia mano a estos gigantes. Y es aquí, hermanos, donde tenemos una lección importante. Así como hemos comentado en ocasiones anteriores, estas campañas militares que vemos en el libro de Josué, estas batallas, estas luchas, lo que están reflejando, hermanos, son batallas espirituales que un creyente vive a lo largo de su vida cristiana, de su vida en Cristo. Refleja esas batallas que enfrentamos como creyentes. Y entonces, hermanos, debemos ser determinantes como Caleb, determinantes en todo lo que respecta a nuestro pecado. Debemos darle muerte, así como Caleb lo hizo con sus enemigos. Hermanos, esos viejos pecados, esos viejos hábitos pueden volver si nosotros constantemente no los estamos mortificando. Así como vimos en la lección de la meditación con Jacob, Jacob dio parte para que su corazón diera lugar a los pecados antiguos y terminó pecando. Y de la misma manera, hermanos, esta lección del libro de Josué nos muestra lo mismo. Debemos tener cuidado con esos viejos pecados, debemos mortificarlos constantemente. Hermano, si el Señor nos ha dado victoria contra algunos de esos pecados fuertes, algunos de esos pecados que nos dominaban en nuestra antigua vida sin Cristo, debemos estar atentos de no dar lugar a que esos pecados vuelvan a nuestras vidas, a darle lugar, espacio a esos pecados en nuestros corazones. Esto fue, hermanos, lo que pasó con los enemigos de Israel. Esto fue justo lo que pasó ahí. Miren el versículo 15. Vean lo que pasó con los habitantes de Debir. Dice el versículo 15: de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Hermanos, esta ciudad de Debir ya había sido conquistada por Josué. Miren, vayamos a Josué capítulo 10. Josué 10, versículos del 38 al 39. Josué ya la había tomado, ya la había destruido, hermanos, no había quedado nada con vida. Miren lo que dice el pasaje. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. A pesar de que esta ciudad de Debir había sido destruida en su totalidad, hermanos, en un momento, hombres cananeos de otras ciudades que habían quedado con vida regresaron a Debir y la comenzaron a habitar. Y es aquí en donde encontramos el paralelo con nuestra vida cristiana. Pudimos haber dado muerte a pecados antiguos, a pecados que antes nos dominaban, pero si les damos oportunidad, hermanos, ellos pueden volver a tener vida y pueden volver a tener un espacio en nuestros corazones. Piensa esto:
Quizá la codicia fue un pecado que antes nos dominaba en nuestra vida pasada sin Cristo. Pero ¿qué pasó cuando el Señor nos salvó? Ese pecado se fue. Las cosas por este mundo perdieron valor. Ahora nosotros buscábamos al Señor primeramente, buscando su reino, su justicia, buscando las cosas que verdaderamente tienen valor, las cosas espirituales, las cosas que no se ven. Pero quizá en algún momento, puede ser que quizá después de varios años, al darle lugar nosotros a ese pecado, volvió, ganó terreno en nuestro corazón y estamos luchando quizá hoy día con él, con ese pecado de la codicia. Lo mismo pudo haber pasado con la falta de contentamiento, la queja ante el Señor, al igual que los hijos de José, que vamos a ver más adelante. Cuando el Señor nos salvó, hermanos, no teníamos quejas, solo teníamos agradecimiento, solo buscábamos servirle en esa gratitud. Lo mucho, lo poco que teníamos, reconocíamos que solo había sido dado por gracia. Si el Señor nos había dado una porción de tierra pequeña, estábamos contentos con eso, sabiendo que no merecíamos nada bueno de parte de Él. Las pruebas, la carencia, las enfermedades, todo eso lo recibíamos con fe, sabiendo que era lo mejor para nosotros. Pero quizá hoy nos encontramos quejándonos de lo que tenemos, quejándonos de lo que no tenemos. Y nuevamente, hermanos, debemos tener cuidado de que esos viejos pecados regresen a nuestros corazones y echen raíces una vez más. Ahora, regresemos a Josué capítulo 15. Había entonces nuevamente en Debir, una ciudad que ya había sido conquistada, había que limpiarla nuevamente porque estaban nuevamente ahí esos cananeos. Y entonces Caleb llega a esta ciudad, a Debir, y él plantea un desafío difícil. Y dice en el versículo 16, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer, es decir, Debir, y la tomare, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Y alguien podría pensar aquí que esto que está haciendo Caleb es una imprudencia con su hija. ¿Cómo se atreve a entregar a su hija a cambio de una tierra? Pero hermanos, Caleb hace este desafío no por imprudencia ni por pereza. Caleb quería lo mejor para su hija y sabía que un hombre que tuviera la fe en el Señor, un hombre que fuera valiente para subir a esa fortaleza y enfrentar a esos cananeos y arriesgar su vida, un hombre así sería digno de su hija. Por supuesto, hermanos, Caleb amaba a su hija. En aquellos tiempos era una costumbre que el padre tomara la decisión total de entregar a su hija a un hombre. El padre determinaba el matrimonio de su hija. Y es por ello que Caleb plantea este desafío. Él lo plantea a cualquier hombre que fuera capaz de enfrentar a esos enemigos. Un hombre que demostrara su fe, que demostrara su dependencia en el Señor. Y ese hombre valiente que tomara esa ciudad de Debir sería entonces digno de su hija. Y dice el versículo 17, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Acsa por mujer. Esta es una imagen hermosa, hermanos, porque vemos a Caleb entregando a su hija al que resultó ser su sobrino. Un hombre, hermanos, con las mismas virtudes que Caleb. Un hombre valiente, un hombre de fe, un hombre dependiente del Señor. Y bueno, cabe señalar aquí, hermanos, que en aquellos días estaba permitido
el casarse entre primos, como fue el caso. En esos tiempos era aceptable por el Señor, ahora ya no lo es. Versículos 18 y 19. Y aconteció que cuando la llevaba Otoniel a su esposa, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, un regalo, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta petición, hermanos, tiene que ver con que esa tierra del Negev era una tierra seca. Y es por ello que Otoniel le pide a Axa, su mujer, que le diga a Caleb que le pueda entregar manantiales para poder hacer de esa tierra una tierra fructífera, pensando en su futuro, en su patrimonio. Así que esto no era codicia, hermanos, de parte de Otoniel. Esto era una petición razonable. Otoniel está pensando en su futuro, en el bien para su esposa. Y dice que Caleb les dio, hermanos, las fuentes de arriba y de abajo. Es decir, Caleb les dio más de lo que ellos podían esperar. Les dio manantiales superiores, manantiales inferiores. Les dio en abundancia. Y aquí vemos otra de las virtudes de Caleb. Caleb era generoso. Ahora, ¿qué pasó con Otoniel, hermanos? Ya el libro de Josué no nos habla de él, pero encontramos a Otoniel, hermanos, en el libro de Jueces. Acompáñenme ahí, adelantito de Josué está Jueces. Veamos el capítulo 1, versículos del 11 al 13. Jueces, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Aquí está narrando lo que acabamos de leer en Josué. Dice: de ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Es exactamente lo que leemos en Josué capítulo 15. Ahora, hermanos, vayamos a Jueces capítulo 3, versículos del 7 al 11. Veamos qué pasó con Otoniel. Jueces 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Aquí vemos, hermanos, que Otoniel era un hombre fiel al Señor. Otoniel se convirtió en el primero de los grandes jueces de Israel. Lo vemos aquí, hermanos, derrotando al rey de Siria. Y gracias, hermanos, a su valentía, gracias a su servicio al Señor, dice que la tierra reposó 40 años hasta que finalmente Otoniel murió. Murió sirviendo fielmente al Señor. Así que tenemos, hermanos, el ejemplo de dos hombres, Caleb y Otoniel,
hombres que fueron valientes, hombres que fueron fieles al Señor, que estuvieron dispuestos a no dar lugar a sus enemigos. Y fue por eso, hermanos, que se mantuvieron fieles hasta el final, porque hicieron lo que el Señor les había mandado. Cuando el Señor le mandó a Caleb a tomar ese monte de Hebrón y a eliminar a sus enemigos, Caleb lo hizo. Cuando Otoniel tuvo que derrotar a sus enemigos, Otoniel lo hizo. Hermanos, ¿qué es lo que va a hacer que nosotros lleguemos al último de nuestros días siendo fieles al Señor? Nuestra obediencia, nuestra fidelidad, el no dar espacio a que enemigos espirituales, a que pecados del pasado tomen lugar en nuestro corazón. Ahora, después de este relato, hermanos, regresemos por favor a Josué capítulo 15. Después de este relato es que del versículo 10 en adelante vemos cómo el Señor habla de todas las ciudades que formaron parte de la heredad de la tribu de Judá. Un largo pasaje hablando de las ciudades, ciudad tras ciudad, límite tras límite. Después llegamos al capítulo 16 de Josué y ahora comienza a hablarnos, ya no de Judá, ahora comienza a hablarnos de la heredad de Efraín y de Manasés. Particularmente este capítulo 16 nos habla de lo que fue entregado a Efraín. Y después en el capítulo 17 nos habla de la repartición de las tierras a la tribu de Manasés. Entonces ya se entregó a Judá, va de sur a norte, si vemos el mapa en nuestras Biblias, ya se entregó a Judá, después a Efraín y después sigue Manasés en este capítulo 17. Y es aquí en este capítulo 17 donde dentro de todas esas ciudades que se nombran ahí, encontramos, hermanos, un importante contraste entre la fe y la valentía de Caleb y Otoniel con los hijos de José. Así que este es nuestro segundo punto, el mal ejemplo de los hijos de José. Ahí en el capítulo 17, en el versículo 16, vemos que los hijos de José, es decir, recuerdan hermanos, ya lo habíamos visto anteriormente, los hijos de José, los descendientes eran Manasés y Efraín, ¿sí? Ellos están recibiendo sus tierras en este capítulo 17. Y vemos ahí en el versículo 16 que estos hijos de José dijeron que el monte que se les había dado por heredad no les era suficiente. Pero veamos qué es lo que ocurrió ante tal argumento de estos hijos de José. Hermanos, es cierto, incluso si nosotros vemos en el mapa de las tribus de Israel, es cierto que Manasés y Efraín eran tribus muy numerosas. Pero ellos en realidad, hermanos, ellos ya habían recibido una porción bastante significativa. Miren lo que dice Josué capítulo 17, versículo del 1 en adelante. Josué 17, versículo 1, dice: se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Lec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Fer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas. Los nombres de los cuales son estos: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron:
Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? A Manasés ya se les habían repartido tierras importantes, ¿sí? Tierras que ellos mismos habían solicitado antes de que Canaán fuera conquistada. Lo que nos dice este pasaje, hermanos, sencillamente es, ellos ya tenían 10 porciones, además de las tierras de Galaad y de Basán. Aún, hermanos, del versículo 8 al versículo 10 de este capítulo, vemos una lista de tierras sustanciales que les fueron entregadas a Efraín y a Manasés. Y aún así había descontento en ellos. Pero aunado a esto, mira lo que dice el versículo 11. Dice, tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas. Bet-Seán, hermanos, de acuerdo a los eruditos, esta tierra era llamada el Edén de Israel, porque de todo Canaán era la tierra donde se daban los mejores frutos, los frutos más dulces. Era en particular esta tierra, hermanos, una tierra fértil, una tierra atractiva. Esa tierra había sido dada a Manasés. Así que a los hijos de José se les habían dado tierras extensas, aún se les había dado de lo mejor de la tierra de Canaán. Pero ¿qué vemos en el versículo 14? Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Vemos aquí, hermanos, orgullo en los hijos de José. Habían recibido de lo mejor de la tierra, tierras extensas, y aún así se están quejando. ¿Por qué nos diste solo una heredad? Y luego en su orgullo dicen, somos los descendientes de José, el gran gobernador de Egipto, descendientes del hijo favorito, del hijo favorecido de Jacob. El Señor nos ha bendecido hasta ahorita y solo nos dan una heredad. Pero, hermanos, lamentablemente, además de orgullosos, eran codiciosos. Ellos no estaban satisfechos con todo lo que ya tenían, ellos estaban descontentos. Miren el versículo 16. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Vean el desprecio, hermanos. No nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. En otras palabras, dijeron, ese monte, esa tierra tan bonita de Bet-Seán, están ocupadas por cananeos. No vamos a poder disfrutar de la tierra. Hermanos, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Dios y que quedó claro desde un principio? Tenían que conquistar las tierras, tenían que matar a los cananeos, tenían que destruirlos. Pero estos hijos de José se estaban quejando de que la tierra tenía cananeos. ¿Cómo la iban a habitar así? Eran personas insatisfechas, que en lugar de mirar lo extenso de la tierra que por gracia se les había dado, en lugar de ver que eran favorecidos a tener de lo mejor de la tierra de Canaán, ellos solo miraron lo negativo de esa tierra.
los problemas que podrían tener, se llenaron de incredulidad, se llenaron de cobardía, se llenaron de pereza. Hermanos, tengamos cuidado de volvernos orgullosos. Tengamos cuidado de pensar que merecemos más de lo que tenemos. Tengamos cuidado, hermanos, de pensar que debemos de tener algo más de lo que en la providencia el Señor nos ha dado. Porque eso nos puede llevar a la codicia, eso nos puede llevar al descontento y eso nos puede llevar a quejarnos ante el Señor. Pero veamos, hermanos, ¿qué fue lo que llevó a estos hijos de José a esa actitud cobarde, a esa actitud de queja? Hay un porqué, hay una causa, hermanos, hay una raíz. Mira lo que dice el versículo 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. ¿Cuál fue el problema, hermanos? Dice, no arrojaron a esos enemigos. El cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Ahora la pregunta es, ¿por qué no pudieron arrojar a esos cananeos si el Señor había prometido estar con ellos y ayudarles para que conquistaran la tierra? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Pereza. Pereza. Miren el versículo 13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, ¿qué dice? ¿Conquistaron las tierras y los aniquilaron? No. Dice, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Les cobraron impuestos, hermanos, para habitar en sus tierras en lugar de arrojarlos fuera de ahí. Optaron por el camino fácil. Qué difícil enfrentarlos, qué difícil. Mejor les cobramos impuestos para que puedan estar tranquilos y podamos convivir. Ellos optaron por el camino fácil en lugar de confiar en el Señor, en lugar de hacer lo que el Señor les había mandado. Querían una vida fácil, no tener problemas, no enfrentar a sus enemigos. Pero esto, hermanos, esto mismo fue la causa de lo que los llevó a quejarse delante del Señor, a la falta de agradecimiento, a la falta de contentamiento. Ese fue el problema. Hermanos, necesitamos estar atentos a no ceder a los pecados que algún día nos dominaron. El Señor nos llama a la santidad. El Señor nos manda a una vida disciplinada. El Señor nos manda a una vida donde Él sea la prioridad en todo, donde no busquemos lo propio, sino lo de Cristo. Nos llama a mortificar nuestros viejos pecados para que podamos mantenernos puros en medio de este mundo. Pero miren la respuesta de Josué ante estas actitudes, ante estos hijos de José, versículos 15 y 16. Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Hermanos, en pocas palabras, los hijos de José querían todo en bandeja de plata. Pero Josué les dice: no, suban, trabajen, batallen. Y hermanos, esto hasta cierto punto es verdad sobre las bendiciones de la vida cristiana.
El Señor nos da las bendiciones por gracia, pero debemos obedecer, debemos luchar por ellas, haciendo lo que el Señor nos manda. Aquí Josué les dice, sí, ustedes lo han dicho, son un gran pueblo, son descendientes de José. Bueno, si son un gran pueblo y tienen gran poder, vayan y batallen, vayan y derroten, hagan lo que el Señor les ha mandado hacer. Miren el versículo 17. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo. Ellos mismos lo dijeron, ¿no? Y tienes gran poder. Ellos mismos lo dijeron. Bueno, dice, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados, aunque sea fuerte. Fíjate cómo Josué no cedió a ellos, a lo que ellos querían. Ellos querían que a lo mejor Josué dijera, bueno, Caleb, tú eres valiente, si quieres tráete a Otoniel, tu sobrino, y acaben para que ellos puedan habitar y estar a gusto ahí en sus tierras. No, hermanos, ellos tenían una responsabilidad. Y Josué aquí los anima a estos hijos de José, que no se desanimaran, que no se intimidaran ante los enemigos. No importa que tuvieran carros errados, que fueran fuertes. Si ellos confiaban en el Señor, si ellos se esforzaban en Él, ellos podían vencerlos. Hermanos, esto es lo que debemos hacer. Ser valientes, confiar en el Señor. No dejar con vida a nuestros enemigos espirituales. Este ejemplo de Caleb y Otoniel, hermanos, deben ser de gran aliento para nosotros. Ellos tenían muchos obstáculos, no era fácil lo que ellos tenían que enfrentar. Caleb tenía que enfrentar a gigantes, Otoniel lo vemos tuvo que enfrentar al rey de Asiria, como lo vimos en el capítulo 1 de Jueces. Pero hermanos, con la ayuda del Señor nosotros podemos vencer. Él nos dará la gracia, aún en las circunstancias más desafiantes, aún contra los pecados más difíciles. El Señor promete dar gracia, hermanos, a quienes dependen de Él. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Tercer punto, el llamado a dar muerte al pecado. Acompáñenme, por favor, hermanos, al Nuevo Testamento. Vayamos a la carta a los Colosenses en el capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de no hacer morir nuestro pecado? Ya lo vimos en la meditación con Jacob. Él dio cabida en su corazón a pecados antiguos, como la mentira, como el engaño. Terminó pecando, terminó desobedeciendo al Señor, yéndose a un lugar donde tuvo graves consecuencias su familia por causa de su pecado. El Señor lo restauró, como el Señor siempre hace con sus hijos. Nos restaura por medio de la disciplina, para que volvamos a andar en sus caminos. Pero ahí vemos el peligro, hermanos. Cuando no damos muerte a nuestros pecados, las consecuencias son difíciles, son duras. El pecado siempre nos afecta no solo a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestra iglesia. Y por eso el llamado, hermanos, el llamado del Señor es a dar muerte al pecado. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hermanos, una vida centrada en Cristo, una vida
en donde Cristo es la prioridad, implica dos cosas: la orientación de nuestra mente hacia las cosas eternas, hacia las cosas de arriba, pero también implica lo que los puritanos ingleses llamaban la mortificación. Esta es una antigua palabra que ellos utilizaban para dar muerte al pecado. Esta frase, haced morir, hermanos, se traduce de una palabra griega, la palabra necró, de donde proviene la palabra necrosis, que significa cadáver. La necrosis es la muerte del tejido corporal a causa de que no hay flujo de sangre. Entonces, al no haber sangre, ese tejido comienza a morir a tal grado de que ya no hay reparación, ya no hay cura. Por ejemplo, si una araña venenosa te pica y tú no atiendes esa situación rápidamente, eso puede provocar que ese tejido muera, no solo donde picó la araña, sino alrededor, que ese tejido muera y ya no haya. Esto es lo que se conoce también como la famosa gangrena. Ese tejido va a estar muerto. Esa es la palabra, hermanos, que Pablo utiliza aquí: dar muerte, que algo ya no tenga vida, como esa piel o ese tejido que muere y que ya no tiene reparación. Ese es el llamado. John Owen dijo: mata al pecado o el pecado te matará a ti. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? Es la pregunta. ¿Cómo damos muerte a nuestro pecado? Bueno, Pablo más adelante a los Romanos, si me acompañan ahí, hermanos, Romanos 8, versículos 12 y 13, más adelante Pablo da respuesta particular a esto. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero la otra alternativa es: si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. No hay más. O morimos o vivimos. Mata al pecado o el pecado te matará a ti. Es solo, hermanos, a través del Espíritu que podemos dar muerte al pecado. Cualquier otro medio, hermanos, fuera de lo que Dios ha dicho en su palabra, cualquier otro medio va a ser inútil. Es por medio del Espíritu, por medio de los medios de gracia que Dios nos ha dado, que nosotros podemos dar muerte al pecado. ¿Y sabes algo, hermano? Este pasaje de Colosenses, este pasaje de Romanos, son pasajes radicales. Seamos sinceros. A veces nosotros tratamos nuestro pecado como si nuestro pecado por ósmosis fuera a desaparecer. O lo tratamos de una manera poética. Queremos que nuestro pecado poco a poco, así como una hoja en otoño va cayendo, queremos que poco a poco nuestro pecado vaya desapareciendo hasta que caiga y se seque y digamos: ya, por fin, ya di muerte al pecado. Pero hermanos, el llamado de la Escritura en estos pasajes, Pablo está diciendo que demos muerte, que seamos verdugos con nuestro pecado, que seamos radicales en cuanto al pecado respecta. No podemos tratar nuestro pecado de manera poética, de manera tranquila. Pablo dice: haced morir, hagan morir, maten.
Esa fue la instrucción que el Señor les dio al pueblo de Israel con los enemigos. Quiten todo, eran naciones perversas, no dejen nada, ni sus animales, ni sus siervos, nada, todo aniquílenlo. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros, hermanos. Pero a veces queremos hacer lo mismo que los hijos de José, pues que otros lo hagan. Es que es muy difícil, ¿cómo voy a batallar con mi pecado? No queremos tomar el martillo y clavar los pecados en nuestra carne, en nuestro pecado. Pero ese es el llamado, hermanos, es un llamado radical. Y Pablo da tanta importancia a esto, hermanos, que nos dice de manera específica qué es lo que debemos hacer morir para que no haya ninguna duda. Colosenses 3, regresemos ahí, hermanos, por favor. Colosenses 3. Versículos del 5 en adelante. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. 2 puntos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Fíjate, hermano, este versículo 7 nos está hablando de cosas del pasado. Pecados que nos dominaban, cosas en las que nosotros vivíamos. Pero el versículo 5 nos dice, haced morir en el presente. Porque esas cosas, hermanos, en las que en algún momento vivíamos, esos pecados que en algún momento nos dominaban, pueden volver a ser raíces en nuestro corazón. Y por eso, ahora en el presente, Pablo dice, haced morir estas cosas sobre las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No dejemos con vida estos pecados, hermanos, porque como vimos en Josué, pueden volver, pueden tomar terreno en nuestro corazón. Pero hay algo aquí, hermanos, que es de aliento para nosotros. Pablo está diciendo, hermanos, que cuando el Señor nos salvó, que cuando pasamos de muerte a vida, cuando Él nos unió a Cristo en su muerte y en su resurrección, Pablo dice aquí que el dominio del pecado se rompió de una vez por todas. Esto es algo que debe animarnos, hermanos. Los cristianos ya no somos dominados por el pecado, ya no caminamos en pecado, ya no vivimos en pecado. Sí caemos en el pecado. Sí, los restos de nuestra antigua vida todavía nos molestan, todavía batallamos con ellos. Pero hermanos, el pecado ya no está a cargo. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora, en nuestra nueva naturaleza, con el Espíritu Santo, podemos hacer morir el pecado en nosotros. Lo que antes nos dominaba y no podíamos hacer nada sin Cristo, ahora en Cristo podemos hacer morir el pecado en nosotros. Así que no nos rindamos, hermanos. No firmemos tregua con nuestro pecado, no le cobremos impuestos a nuestro pecado para que siga habitando en nuestro corazón. Démosle muerte. Démosle muerte. Tratar con el pecado es como una ejecución. Colosenses 3:8 en adelante. Sigue Pablo, para que no quede duda de qué debemos hacer morir. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos: ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pablo aquí nos dice algo sumamente alentador. Estamos siendo trabajados. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, hermanos, para renovarnos a la imagen del que nos creó, la imagen de Cristo. No estamos solos en esto, hay alguien que está trabajando en nosotros, hermanos. Por eso Pablo dice, si hacéis morir por el Espíritu, viviréis. Porque es el Espíritu el que está trabajando en nosotros, hermanos. Dios no nos ha dejado solos en esta lucha contra el pecado. El que inició la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero terminar con una aplicación. A ti, hermano, que quizá estás desanimado porque tu batalla es muy fuerte contra el pecado. Querido hermano, Pablo está diciendo aquí, Dios nunca te abandonará. La obra que Él comenzó, Él la va a terminar. Puede que quizá no veas llegar esa hora, ese día donde puedas tener victoria contra ese pecado, pero hermano, su promesa es segura. Así que no renuncies, hermano. No des tregua a tu pecado. La victoria es segura en Cristo. Tenemos la victoria asegurada. Escucha este pasaje, Hebreos 2, versículos 17 y 18. Por lo cual, hablando de Cristo, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo satisfizo la ira de Dios contra el pecado. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Cristo pagó el precio de nuestra rebelión, de nuestro pecado. Este pasaje de Hebreos, hermanos, nos llama a mirar a Cristo, a tener una esperanza presente en tiempos de necesidad, a tener una esperanza presente en tiempos donde somos tentados. Y nos llama a mirar a Cristo, nos llama a mirar a aquel que sufrió por nosotros, aquel que vino para ser tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora tenemos en Él, como dice Hebreos 4, a un sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque Él fue tentado. Ahora tenemos en Cristo aquel que es poderoso para socorrer a los que son tentados. En pocas palabras, hermano, podemos tener victoria contra el pecado porque el Señor está de nuestro lado. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque tenemos, hermanos, las herramientas espirituales para dar muerte al pecado. Así que cobremos ánimo, hermanos. Pero no dejemos que el pecado tome lugar en nuestros corazones. Y un día, hermanos y hermanas, un día, no importa cuántas veces hayamos tropezado, cuántas veces hayamos caído en el camino, un día, escucha esto, hermano, un día brillaremos con el resplandor de la perfecta semejanza de Jesucristo. Cuando la obra finalmente esté terminada y podamos ver finalmente a nuestro Salvador cara a cara. Esa es su promesa.
Esa es su garantía y por eso Él nos está renovando día con día. Así que no renuncies, no retrocedas, amado hermano, ya que la obra en la que estás comprometido a dar muerte al pecado es una obra que no puede fallar, porque no depende en última instancia de nosotros, sino de aquel que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque toda tu palabra es útil, Señor, para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú has dejado, Señor, ejemplo en tu palabra de hombres que fueron fieles, pero también nos has dejado advertencia, Señor, en el ejemplo de hombres que fueron infieles a ti. Ayúdanos, Señor, a ser hombres fieles, Padre, a ser hombres obedientes. Ayúdanos a andar en santidad, Señor. Ayúdanos a hacer morir el pecado en nosotros. Ayúdanos a mirar las terribles consecuencias del pecado. A que, Padre, en tu gracia, en tu favor, por medio de tu Espíritu, de los medios de gracia, no demos cabida, Señor, al pecado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a amar más a Cristo. Ayúdanos, Señor, a conocerle más, a tener cada vez un mayor entendimiento del Evangelio, Señor, de la obra de Cristo a nuestro favor. Padre, para que en medida de eso, el pecado, las tentaciones de este mundo pierdan valor y podamos mirar a aquel, Señor, que es esa perla de gran precio, ese precioso tesoro, Señor, y que podamos vencer el pecado, darle muerte cada día, Señor, mantenerlo muerto por medio, Señor, de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles como Caleb, como Otoniel, fieles, Señor, hasta el último de nuestros días. Ayúdanos, Señor, y líbranos, Padre, de ser como los hijos de José, desagradecidos, sin contentamiento, rebeldes, temerosos. Líbranos, Señor, de eso. Danos tu gracia, Padre, para seguir meditando en tu palabra el resto de la semana y que podamos ser hacedores de ella, Señor, no solo oidores. Danos gracias, Señor, por medio de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a buscar cada día de ti, Señor, para andar en santidad como a ti te agrada. Te pedimos esto, Señor, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Hermanos.